jamás se lo enseñaron. Nunca le dijeron somos arminianos. Nunca. Lo que sí saben decir es que no son calvinistas. Ah, pero eso sí saben. Pero algunos pentecostales, mucho les pregunto, ¿y qué es calvinismo? Tampoco saben. Tampoco saben. Piensan que calvinismo es sufrir de calvicie. No, por lo menos yo no, o sea, quieren saber qué es el arminianismo ahorita. Ahorita, ahí está el tal. También. Estuvimos- Nos habían enseñado en contra de la doctrina calvinista, pero Ok. no nos decían qué era. Sí, muy Y bien. esa era la doctrina falsa del diablo. Ese cuando es el nos problema. enseñaban. Identificamos como satánico el asunto, ¿no? Entonces, ahora, Calvino no es la Biblia. Calvino es un hombre que se equivocó, ¿sí? Pero fue un hombre muy teólogo, muy adoctrinado. Sin embargo, usted ve la biografía de Calvino y no sabe que él se equivocó. Entonces, el asunto es que no somos nosotros calvinistas, sino bíblicos. Pero estamos de acuerdo con Calvino en muchas cosas. Obviamente. Hay un ¿sí? hermano que Pero dice él no que- es Dios. Hermano, Él no es Dios. hay un hermano que dice que Calvino en sí no, o sea, la doctrina está en la Biblia, Sí. no es fundada por él, Sí. está en la Biblia. Pero dice que lo que hizo es recopilar las enseñanzas de los padres de la iglesia. Sí, lo hizo. Él lo que hizo fue eso, dice el hermano. Sí lo hizo. Lo que sucede es que como él tuvo una mancha en el testimonio de él, Ah, sí. de ahí se agarran para darle piedra a él, como un hombre diabólico. Porque en su carrera él se equivocó. ¿sí? Calvino se equivocó en un problema que tuvo con un cura. El cura, los católicos mandaban matar evangélicos. O sea, no se llamaba evangélicos, se llamaban protestantes. Y nos mandaban a matar. Entonces un día Calvino, lleno de rabia, también le hizo lo mismo y mandó matar a un cura. Y ahí sí, ahí fue la falla. Eso le marcó la vida para siempre. No se la perdonaron nunca. Él se murió sin que lo perdonaran. Dios lo perdonó, pero a él no lo perdonaron nunca. Porque eso sí, sepa usted, hermano. Mientras usted se mantenga, lo van a querer. El día que se equivoque, esa raya le queda para siempre. Porque el ser humano no perdona. No perdona. Ahora bien, sigamos. Los movimientos evangélicos trinitarios son bautistas, presbiterianos, metodistas, wesleyanos, luteranos, pentecostales. Y creo, permítame decirle, que los pentecostales son los más abundantes. ¿Sí? Y los carismáticos, pero no carismáticos católicos, no, carismáticos evangélicos, que son parecidos a los pentecostales, con la diferencia que el pentecostalismo es más rígido en las normas, mientras que el carismatismo es más liberal. O sea, se mueven igual, se sacuden, hacen tanta cosa, bulla, saltan, todo como los pentecostales, pero son más liberales en las normas de vestuario, de comportamiento de culto, etc. Entonces se divide más que todo por normas de vestuario, normas externas. Los carismáticos evangélicos se maquillan, usan sus arcillos las mujeres, cosas así, son más liberales. El pentecostalismo es más tirado hacia la parte conservadora en las normas, es más rígido en eso. Ahora bien, eso entra en la enseñanza de hoy. Pero vean ustedes que esos son los movimientos evangélicos a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, mencionamos algunos, a ver si recordamos. A ver, presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos, wesleyanos y pentecostales, más o menos a grandes El rasgos. anglicanismo, Los anglicanos también entran ahí, pero son más apartados de todo lo evangélico. Ellos son ellos solos. El anglicano casi no se reúne con los demás evangélicos, ¿sí? Con los demás protestantes. Pero también a veces entran en esa lista. Ahora bien, tenemos un conocimiento, díganme. Nativa. No, Mira, ni la conozco. no la había escuchado. ¿Él ha leído algo de eso? Sí, Sí, bueno, es una organización más o menos como la UICE. sí. Bueno, la UICE, creo que la UICE es como metodista. Creo que es por ahí que entra ella. No recuerdo muy bien, estoy solo tratando de acordarme. Entonces, mire, ¿por qué necesitamos que conozcan esto? Para que usted sepa que tenemos hermanos en muchas denominaciones y formas de evangélicos o de protestantes. Tenemos muchos hermanos. Nosotros somos responsables de esas divisiones, a causa de que las mismas iglesias evangélicas han tomado muchas creencias personales como si fueran doctrinas fundamentales.
Yo recuerdo un día que aquí Raquel me hizo una pregunta en una enseñanza. Estaba enseñando y le dije, pero tenemos que saber qué son doctrinas fundamentales. Y ella me preguntó, ¿cuáles son? Aquí en una enseñanza. Entonces, ahí veo que en muchas iglesias donde vamos, ya por lo menos ustedes van aprendiendo eso, gracias a Dios. Pero hay iglesias que usted va y pregunta, doctrinas fundamentales, la gente no sabe. Me han respondido cosas que yo me he quedado asombrado. Doctrinas fundamentales, que no usan pantalón. Me quedo azul. Impresionante. ¿Por qué? No nos han dicho específicamente cuáles son las doctrinas básicas del Evangelio y las fundamentales. La Biblia es doctrina de Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia es doctrina, porque habla de teología, habla de Dios. Toda la Biblia es doctrina. Pero contiene las doctrinas generales. Y las doctrinas generales tienen discusiones. Hay doctrinas de opinión que tienen discusiones, que no son fundamentales de salvación, y hay pastores que piensan de una manera y pastores que piensan de otra manera, pero no tienen discusión. Cualquier ejemplo podemos poner. Por ejemplo, la ropa, el vestuario. Eso es una doctrina general que ya depende de la organización o la iglesia. La doctrina fundamental en el vestuario, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La modestia. Vestir decorosamente. La decencia, el decoro. Esa es la doctrina fundamental. Porque es lo que está establecido en la palabra. Eso, que haya modestia, que haya decencia, que haya prudencia. Eso es fundamental. Que no sea para vanagloria, para vanidad, para exhibirse, para seducir, en fin. Eso es doctrina fundamental. Pero ya, la costumbre de que si cómo debe ser la ropa, aquello, y medir con los dedos, a ver hasta dónde, y todo eso, eso ya no es fundamental. Eso ya depende de la organización de la iglesia, cómo establecen ustedes sus normas. Y tienen que estar claros en eso. Porque entonces ustedes ven a una hermana de la iglesia bautista, por decir algo, digo las iglesias pentecostales, porque yo creo que ustedes, creo yo, que ustedes no dicen, yo soy pentecostal de los pies a la cabeza. No tiene sentido. Usted tiene que decir, soy cristiano de los pies a la cabeza. Soy cristiano de los pies a la cabeza. Pero eso es que yo soy pentecostal de los pies a la cabeza. Sáquense eso. Dicen hasta los huesos. ¿Por qué? Mamá me inyectó los huesos del pentecostalismo. Amados, no tiene sentido. Eso no es bíblico. No es bíblico. Decir soy pentecostal, no. Ser cristiano, sí. Ser bíblico, sí. Pero no defienda, yo soy pentecostal y me muero ahí. No, eso no lo digo. El pentecostalismo es un movimiento evangélico como los bautistas. Si usted dice, soy bautista, las pies en la cabeza, no, también está haciendo lo mismo. Está defendiendo es una denominación evangélica. Pero soy cristiano y soy bíblico, sí. Soy cristiano y soy bíblico. Defiendo las doctrinas de la Biblia, que esas son fundamentales. Ahí tiene que ver que nuestra identidad no está en una organización. Eso es correcto. O sea, la identidad nuestra está en Cristo. Los pasajes ¿verdad? De Efesios 1, todas las bendiciones que tenemos en Cristo fuimos escogidos en Cristo. Todos en Cristo. Es en Él, no en la organización. La identidad no es la organización. La organización puede ser una identidad terrenal local. Estoy aquí en una ciudad y pertenezco a una iglesia llamada fulana de tal. Eso simplemente. Pero mi identidad espiritual a nivel universal es soy cristiano. Estoy en Cristo. Esa es la identidad espiritual. Y lo que el diablo respeta no es la credencial de tu organización. Él se burla carcajada de tu credencial. Porque usted no puede a ningún endemoniado ni enfermo ni nada sacar la credencial. No. El diablo sabe quién es de Cristo. ¿Vamos aprendiendo ahí? Quiero que eso, tu identidad debe ser comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Comencemos por ahí. Identificando a grandes rasgos lo que son iglesias, que incluso en el mundo pueden existir más denominaciones evangélicas que nosotros no conocemos. Estamos hablando de lo básico, lo que más o menos conocemos, pero pueden haber otras denominaciones evangélicas que nosotros quizás no conocemos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede aquí?
El asunto es que nosotros nos hemos dividido por cosas menores. Entonces, hay iglesias que por normas consideran que deben hacer mucha bulla para cantar. Pero hay otras iglesias que consideran que son más metódicas, más himnos, más orden. Eso no debe dividirnos. Ustedes tienen un gran reto ahora que comienzan a ser y que quieren ser una iglesia bíblica. Ahora tienen un reto. Primero, el reto que ustedes pusieron un nombre a esta iglesia, un nombre que pesa demasiado. Voy a decir algo irónico, yo no sé si quiera que cambien el nombre de la iglesia, no, de ninguna manera, porque el nombre es hermoso, sí, el nombre es hermoso. Solo que yo quisiera que ese no sea el nombre, hablo irónicamente, porque les pesa sobre sus hombros demasiado. Ustedes le llamaron Jesucristo el principal fundamento. Ahora se metieron por ese caminito con ese nombre. Ahora háganlo valer. Ahora descubran cuáles son las doctrinas verdaderas de Cristo. De lo contrario, cambies en el nombre. Porque no están haciendo nada. Jesucristo es el principal fundamento. Y un día comienzan a decir, bueno, vamos a orar para que vomiten. ¿Cuál fundamento entonces? ¿Ah? Muevan la cabecita así. No, amado. Si se pusieron ese nombre, ya se marcaron. Se sellaron. Ahora tienen que ser bíblicos. Y como ustedes dicen que es el fundamento, ahora yo los examino. Sí, yo no soy mejor que ustedes, digo como un profesor que enseña, le digo, sí, el fundamento, pues dígame cuál es el fundamento. Y ponchado más de uno. Entonces, ¿por qué te llamas así? Porque dijo el pastor. Claro. Y ustedes necesitan tener, si es posible, un manual básico, por lo menos básico. Después lo profundizan. Pero ustedes tienen que tener un manual básico de doctrinas, porque ustedes tienen que identificarse. Somos la iglesia, Jesucristo es el fundamento. Así, ¿cuáles son sus doctrinas? Y ustedes sacan. Si a mí me preguntan, Pastor Jair, ¿cuáles son las doctrinas que usted enseña en su iglesia? Yo tengo un manual que he hecho durante años. Además, el primero que saqué era básico, y el segundo que he sacado he profundizado en él, más fuerte ahora. ¿Por qué? Porque profundizo en las doctrinas que enseño. Y a la congregación que enseño, les pregunto de vez en cuando en pleno culto, doctrina básica de esta iglesia. ¿Qué enseñamos aquí? A veces algunos se ponen a temblar y dicen, no, pastor. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí? He enseñado 20 veces lo mismo porque se ponen nerviosos. Pero no, la idea no es asustarlos, es ayudarlos. Porque tienen que tener respuesta. No vamos a hacer lo mismo que toda la vida aplaudiendo de lunes a domingo. Y dale, que chuki. Doctrina fundamental, no sé, chuki. No, hermano. Tenemos que tener respuesta. Doctrinas fundamentales y saber responder. Entonces, doctrinas generales que entran en contienda, las normas, eso entra en contienda. Eso ya depende de la iglesia. ¿Con qué prefieren cantar? Bueno, aquí se usa solo teclado, me dijeron en la iglesia. Listo, esa es su norma. Eso no es una doctrina fundamental. Hay iglesias donde tiene una orquesta completa, suena bonito. Hay iglesias donde tiene una orquesta completa y suena horrible. Solo le dan a esos potes que le sacan unos sesos de lo duro que le dan. ¿Sí? Entonces, eso es desorden. Cuando uno va a hacer una iglesia bíblica, el reto que tienen ustedes, saber cuáles son las doctrinas fundamentales, cuáles son las doctrinas generales y saber la importancia de cómo cantar al Señor y adorar. Eso entra en el orden de las doctrinas, en la reverencia. Y ustedes van a aprender eso. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Ustedes están como la mujer que acabó de parir. Van a criar hasta que aprendan a cantar. Va a llegar el momento en que no cantan todos los hermanos. Va a llegar el momento en que a una hermana se le dice, o a un hermano, usted no canta más, sino se selecciona, porque aprendieron que hay una regla básica en el canto. Por el momento lo hacen todos. Pero va a llegar el momento en que debe haber una doctrina de orden, porque eso está dentro de la reverencia. Cómo se le canta al Señor. Usted va a estudiar en el Antiguo Testamento cómo cantaban y cómo se seleccionaban los músicos, y se va a dar cuenta que a Dios le gusta lo hermoso, lo armonioso, lo bonito, lo que ayude a que adoremos. Y ya no van a cantar todas las letras que cantaban, ahora las van a seleccionar, porque hay muchas canciones que ya no van a cantar más. Ustedes descubren, pero eso me lo enseñaron desde niño. Sí, usted lo va a anular de su repertorio. Y es que lo va a borrar para siempre. Va a abrir un hueco y va a meter eso allá y va a llorar y le pone la cruz y chao. Sí, eso murió. Porque no era bíblico.
no estaba sustentado en la palabra realmente. Cantamos cantidad de canciones que no estaban bien sustentadas, pero por tradición las cantábamos. Eso lo van a aprender. Entonces necesitamos aprender todo esto. Ahora bien, vamos a tocar un punto para seguir, digamos, estudiando Efesios un poquito hasta donde ya me alcanzó el tiempo. En el capítulo 2 vamos a entrar en una polémica que se genera en las iglesias, que está muy clara en la Biblia, pero que es muy difícil de entender. Es más, nosotros entendemos lo que dice ahí, apenas lo que dice ahí, y lo enseñamos como está ahí. Pero nunca podremos saber la verdad absoluta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Dios. Porque hay una línea muy delgada en la salvación. La salvación tiene una línea que es tan delgada como un cabello. El cabello es muy delgado, un cabello. Y es tan delgada que es la soberanía y gracia de Dios con la que nos salva y la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de su condenación, pero Dios es soberano en escoger a quién salva. Eso nunca lo vamos a entender. No entendemos cómo el hombre es responsable. Escuchen bien, el hombre es responsable de su condenación. Creo que dice salvación, pero más bien es responsable de su condenación. Es responsable porque peca y le gusta pecar. Total que es responsable. Pero Dios es soberano. En su gracia, su amor y elección es soberano. Él decidió cómo, cuándo y a quién salvar. Entonces nunca podemos entender esa línea tan delgada. No la podemos entender. Lo único que puedo decir es que es así. No estoy de acuerdo, pastor Jair. No, es que vamos a leer la palabra. Eso es todo. Porque usted no va a estar de acuerdo. Yo también podría decir no estoy de acuerdo. No me gusta. Sí, porque suena raro. Sí, suena extraño, suena misterioso. Pero para tal efecto no lo voy a decir yo. Lo vamos a leer. Eso es todo. Y al leerlo, no tenemos cómo defendernos. ¿Cuál posición hemos defendido durante años? Yo nunca la he defendido, estoy siendo honesto, nunca la he defendido. A capa y espada no, pero sí tuve mis conflictos emocionales. ¿Sí? ¿Emocionales en qué? En que a mí me enseñaron, y no voy a acusar mal a mis hermanos pastores, pero hubo momentos en la tradición evangélica en que escuché, no voy a decir me enseñaron así de frente tampoco, sino que escuché a tantos decir que tú hoy te conviertes, el año entrante caes y te pierdes, y luego vuelve y te arrepiente, el Espíritu Santo vuelve y entra en ti, pero en diciembre pecaste y el Espíritu Santo se sale, ¿sí? Y en enero usted se reconcilia, el Espíritu Santo vuelve y entra, y eso es un conflicto emocional para mí muy terrible. Sí, pero usted tiene que creerlo, cierre el pico y créalo. Y no se le ocurra hablar con un cristiano bíblico ni ponerse a estudiar la Biblia, usted no tiene derecho. No, usted lea el manual que le entregamos. El manual. Y lo que diga el manual, eso es. Y muera callado. Y comienzas en tu adentro, pero yo quiero leer la Biblia para ver qué dice la palabra. No. No, porque usted va a descubrir unas verdades que hay ahí que lo van a confundir. Entonces muera callado, y nuestra organización ha dicho. Así aprendimos todos. Porque así son la mayoría de organizaciones evangélicas. Pregunto. ¿Es pecado pertenecer a alguna organización evangélica? No. ¿Se puede pertenecer a una organización evangélica? Sí. ¿En muchas cosas es bueno estar en una organización evangélica? Sí, es bueno. El problema es que hay organizaciones, la mayoría y casi todas, que cuando pecan en un punto doctrinal o bíblico o en algo, no está bien, no es correcto, no hay opción a pelear. Es lo que diga la organización, y usted muere callado. Hasta ahí no lo acompaña. Hasta ahí no.